Comienza En torno al Catecismo. Como resumen y complemento de lo que el padre Luis Fernando de Prada ha estado explicando sobre el sacerdocio en su programa del Catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de unos programas en que los padres Mario Ortega y Roberto Visier expusieron cómo trata ese mismo tema el compendio del Catecismo. Bienvenidos, como siempre, a este nuestro espacio. Os saluda desde los micrófonos de Radio María el padre Mario Ortega. Recuerdo a un joven seminarista que a los 18 años decidió ser sacerdote, y recuerdo también el diálogo que éste tuvo con un tío suyo que estaba muy preocupado por la firmeza de la decisión de su sobrino. ¿Lo has pensado bien, chico? ¿No piensas que esto que eliges es muy duro? El tío insistía a su sobrino una y otra vez con estas preguntas. El joven seminarista sonreía y parecía no querer contestar al principio. Pero finalmente tomó la palabra y le dijo a su tío: «Mira, tío, creo que te referirás sobre todo a lo de no tomar esposa, con la decisión que he tomado de hacerme sacerdote. Está bien. Yo al hacerme sacerdote asumo que tengo que renunciar a todas, absolutamente a todas, las mujeres del mundo. Pero piensa que tú, cuando te casaste con la tía, renunciaste a todas, absolutamente a todas, menos a una. Luego no veo que haya tanta diferencia». Os podéis imaginar, amigos oyentes, que el tío cesó en sus insidiosas preguntas. Pero la original respuesta de aquel joven seminarista, hoy sacerdote ya desde hace bastantes años, nos hace comprender a todos un poco mejor la importancia del sacramento del orden, así como el del matrimonio, como una elección en la vida, en ambos casos, a favor del amor hacia Dios como respuesta a su vocación o llamada, y amor también hacia los demás, puesto que, no lo olvidemos, orden sacerdotal y matrimonio son los sacramentos al servicio de la comunidad y de la misión del cristiano. Terminaremos ya hoy con las preguntas referidas al sacramento del orden e iniciaremos la semana que viene con las referidas al matrimonio. Serán 5 preguntas las que ocuparán nuestro espacio de esta tarde, unas preguntas muy interesantes, como escucharéis, pues nos hablan del ministro y del sujeto del sacramento y también de cuestiones siempre a la orden del día, como el sacerdocio conferido solo a los varones o la cuestión del celibato sacerdotal. Son estas, concretamente, las preguntas de hoy, las correspondientes a los números del 332 al 336 del compendio. ¿Quién puede conferir este sacramento? ¿Quién puede recibir este sacramento? ¿Se exige el celibato para recibir el sacramento del orden? ¿Qué efectos produce el sacramento del orden? Y por último, ¿con qué autoridad se ejerce el sacerdocio ministerial? Las 2 primeras preguntas de hoy nos hablan de quién puede administrar este sacramento, el ministro del sacramento, y de quién lo puede recibir, el sujeto del sacramento. De ellas nos ocuparemos en este primer segmento del programa. ¿Quién puede conferir este sacramento? Corresponde a los obispos válidamente ordenados en cuanto sucesores de los apóstoles conferir los 3 grados del sacramento del orden. El sacramento del orden, en cualquiera de sus 3 grados, sólo lo puede administrar el obispo. La razón nos la ha dado la respuesta que acabamos de escuchar, porque se trata de transmitir los poderes, el ministerio sagrado, que recibieron de Jesús los apóstoles, y por tanto sólo los sucesores de los apóstoles, es decir, los obispos, pueden hacerlo.
Por eso es tan importante que se garantice la válida sucesión apostólica, esto es, que el nuevo obispo que es ordenado cuente con la aprobación del Papa, quien lo elige para este ministerio. No puede uno por su cuenta, un sacerdote, por ejemplo, autoproclamarse obispo y comenzar a ordenar sacerdotes. Eso es completamente inválido, no habría una correcta sucesión apostólica. Así, desgraciadamente, es como han surgido sectas y grupos cismáticos. La garantía de una correcta conexión a través de la historia con los apóstoles y, por tanto, con el mismo Jesús, la tenemos en la sucesión apostólica, en los obispos válidamente ordenados, que forman parte de esta cadena que los une con los mismos apóstoles, que une al siglo XXI con el siglo I, que nos une en definitiva a nosotros con el mismo Jesús a través de la Iglesia. Así, la elección de un presbítero para el ministerio episcopal la realiza, como decíamos, el Papa, a través, claro está, de unos colaboradores, entre los que ocupa un lugar principal el nuncio en cada país, que no solamente es el embajador del Papa para los asuntos diplomáticos con cada estado, sino que es el vínculo de unión entre las iglesias particulares con sus respectivos obispos y la sede apostólica, es decir, con el Papa. El nuncio tiene entre sus cometidos más importantes el de proponer al Papa los nombres de los presbíteros que reúnen las condiciones requeridas para poder recibir el ministerio episcopal y ser puestos al frente de una diócesis. El Papa es el que finalmente designa a los obispos, y una vez designado y aceptado libremente por parte del elegido el ministerio, se procede a la ordenación episcopal, que se realiza con 3 obispos consagrantes en una ceremonia solemnísima cuyos principales momentos litúrgicos ya fuimos viendo en programas anteriores. En cuanto a la ordenación presbiteral, ya dijimos que el joven, o no tan joven, que se siente llamado a ser sacerdote, debe pasar por unos años de preparación, que son también de discernimiento sereno, y llegado el momento, habiendo recibido previamente la ordenación diaconal, es admitido al orden del presbiterado, y su ordenación la recibe del obispo, a quien prometerá obediencia y respeto filial, para vivir precisamente esa comunión de fe y de caridad que caracteriza toda la vida cristiana, pero más aún el ministerio sagrado, el presbiterio con su obispo. Igualmente, los diáconos reciben la ordenación de manos del obispo, que les encomienda el ministerio al servicio de la liturgia y de la caridad propio de este orden. Pero, una vez visto quién puede conferir este sacramento, pasemos ahora, como decíamos, a la siguiente pregunta, que nos habla de la persona, del candidato, que puede recibir el orden sacerdotal. Es la pregunta 333. ¿Quién puede recibir este sacramento? Solo el varón bautizado puede recibir válidamente el sacramento del orden. La Iglesia se reconoce vinculada por esta decisión del mismo Señor. Nadie puede exigir la recepción del sacramento del orden, sino que debe ser considerado apto para el ministerio por la autoridad de la Iglesia. Es una cuestión tantas veces discutida, traída y llevada por tantas personas y medios de comunicación. ¿Por qué sólo los hombres pueden recibir este sacramento? ¿No podría cambiar esto la Iglesia? ¿No parece esto una cosa del pasado que ya hay que superar? ¿No resulta una exigencia de los tiempos modernos, etc.? El compendio nos ha afirmado clara y concisamente la doctrina de la Iglesia. Sólo el varón bautizado puede recibir válidamente el sacramento del orden. Y a continuación nos ha dicho la razón fundamental que sostiene esta afirmación. Lo decidió así el mismo Jesús, según se desprende de los Evangelios. El Señor lo podía haber hecho ciertamente de otra manera, si hubiera querido, pues Él admitió a las mujeres entre todos los que le seguían,
les reconoció los derechos que les pertenecen y que les eran negados, no sólo en la cultura política y religiosa de entonces, sino en otras muchas culturas a lo largo de la historia. Jesús mostró siempre esa promoción de la mujer, a nivel personal, social y religioso. Él habla con la mujer samaritana ante el asombro de sus discípulos. A la mujer adúltera, recordémoslo también, que le presentaron para que la condenase, la perdonó, confundiendo así a sus acusadores. A María Magdalena la convirtió en apóstol de los apóstoles, ni más ni menos, cuando se le apareció resucitado a ella la primera, y le dio el encargo de anunciarles la noticia a los 12. Y la criatura humana más amada y ensalzada por Dios no ha sido un hombre, sino una mujer, María Santísima, la Madre de Jesús y Madre nuestra. Luego, no podemos jamás decir que Jesús tuviera ni rastro de los prejuicios personales y sociales que existían en su tiempo contra la mujer, todo lo contrario. Ni tampoco podemos dejar de reconocer que la Iglesia siempre, a lo largo de la historia, y la historia misma lo demuestra, ha defendido siempre la dignidad y el papel activo de la mujer en la sociedad y en la Iglesia, un papel que es insustituible y preeminente. Sin embargo, a la hora de instituir el sacramento del orden sacerdotal, que fue durante la última cena, sólo lo confirió Jesús a los 12 apóstoles, que eran todos hombres, y luego los apóstoles continuaron haciéndolo así. Tenemos que entender que hay muchos modos de servir al Señor en la Iglesia, que el sacerdocio no es obviamente el único, y que tampoco puede ser considerado como un puesto de más privilegio que otros dentro de la Iglesia, de manera que se hace discriminación hacia las personas que no son admitidas. Esto no es así, absolutamente, porque se trata de una vocación recibida de Dios, siguiendo la enseñanza de Cristo, y la Iglesia es administradora de lo que ha recibido. Luego, la cuestión de la sola admisión de varones por parte de la Iglesia al orden sacerdotal es una cuestión de principios, los principios que marca el mismo Evangelio. No es que la Iglesia no quiera cambiar esto sin más, sino que se reconoce vinculada por esta decisión del Señor. Hemos escuchado textualmente de la respuesta del compendio. No se ve con poder para cambiar lo que el Señor estableció así. Y así Juan Pablo II en 1994 declaró, leo textualmente: «Con el fin de alejar toda duda sobre una cuestión de gran importancia que atañe a la misma constitución divina de la Iglesia, en virtud del ministerio de confirmar en la fe a los hermanos, declaro que la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, y que este dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia». Juan Pablo II escribió esto en la Carta Apostólica Ordinatio Sacerdotalis en el año, como decíamos, 94. El compendio, además, nos recordaba al final de este número que ninguno se puede considerar con el derecho de recibir el sacramento del orden. No es un derecho, no se puede exigir, por tanto, su recepción. Es un don de Dios, no un derecho de nadie. La Iglesia debe discernir la aptitud del candidato y confirmarle en su vocación. Hay un acto litúrgico durante el periodo de formación sacerdotal en el seminario que se llama precisamente así, rito de admisión a las sagradas órdenes. Es un modo solemne de declarar que el candidato al sacerdocio tiene esa vocación sacerdotal y esas aptitudes necesarias, que siempre tendrá que seguir desarrollando y perfeccionando, por supuesto, para recibir el orden sagrado. Pero vamos a detenernos aquí unos minutos porque llega el momento oportuno para escuchar una canción antes de pasar a la siguiente pregunta de hoy.
Entre las cuestiones que trata el compendio al exponer la enseñanza de la Iglesia sobre el orden sacerdotal, se encuentra la del celibato, que en la Iglesia latina se vive como una exigencia para acceder al orden sagrado. Escuchemos la pregunta 334 que aborda esta cuestión. ¿Se exige el celibato para recibir el sacramento del orden? Para el episcopado se exige siempre el celibato. Para el presbiterado en la Iglesia latina son ordinariamente elegidos hombres creyentes que viven como célibes y tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos. En las iglesias orientales no está permitido contraer matrimonio después de haber recibido la ordenación. Al diaconado permanente pueden acceder también hombres casados. El celibato es la renuncia libre a contraer matrimonio y a fundar una familia por parte del que se siente llamado al ministerio sagrado. La respuesta que acabamos de escuchar da también el fundamento bíblico de este estado de vida. La persona quiere guardar el celibato por el reino de los cielos, siguiendo el versículo de Mateo 19:12. En este pasaje vemos cómo el Señor habla de este estado de vida como una forma de vivir el Evangelio. No se renuncia a formar una familia simplemente porque uno no quiere o porque minusvalora o rechaza sin más el matrimonio. Ese no es el celibato que la Iglesia pide a los ministros ordenados, sino que se trata de una elección por el reino de los cielos, es decir, por una entrega de toda la vida y de todas las facultades espirituales y corporales a Dios para ejercer el ministerio sagrado. El celibato no es una imposición, sino un don recibido de Dios. La Iglesia nos enseña que entre las señales de vocación sacerdotal que se dan en un candidato al sacerdocio, tiene que estar este don recibido de Dios, el don del celibato. Entre los consejos evangélicos, dice el concilio, destaca el precioso don de la divina gracia concedida a algunos por el Padre para que se consagren sólo a Dios con un corazón que en la virginidad y el celibato se mantiene más fácilmente indiviso. Esta perfecta continencia por el reino de los cielos siempre ha sido tenida en la más alta estima por la Iglesia, como señal y estímulo de la caridad, y como un manantial extraordinario de espiritual fecundidad en el mundo. Son palabras de la Constitución Lumen Gentium en el número 42. Este párrafo del concilio nos ha explicado un poco más qué significa celibato por el reino de los cielos. Subraya ante todo esto, que el celibato es un don de Dios, que la persona acoge libremente, nunca por imposición. El problema de no entender el celibato en la Iglesia es que se considera muy a menudo como una imposición que te ponen desde fuera, que te pone la Iglesia en este caso. Y si se olvida que antes que una obligación es un don a vivir el amor de otro modo, no tan distinto al matrimonio, como veremos, si se olvida que es un don de Dios, entonces no se entiende nada. Un joven que recibe la llamada al sacerdocio siente la voz del Señor, que como a los apóstoles le pide dejarlo todo para seguirlo. Y en ese dejarlo todo está también la posibilidad de una vida matrimonial y familiar, para consagrarse sólo a Dios, manteniendo el corazón indiviso, según explica San Pablo en 1 Corintios capítulo 7. Hay diversas clases de amor: el amor paternal, el amor de amistad, el amor entre hermanos. Estos tipos de amor no son exclusivos. Quiero decir que los padres que tienen, por ejemplo, 5 hijos quieren a cada uno de ellos igual que los padres que tienen solo uno. No es que se divida su capacidad de amar entre 5. Igual que el amor entre hermanos o el amor entre amigos. Cuantos más amigos tienes, mejor, más crece tu capacidad de amar. Pero hay un tipo de amor que consiste en entregar una parte del corazón que sólo se dona a una persona. Es el amor conyugal en el matrimonio.
no se puede compartir con otro o con otra. Es para tu mujer o tu marido. Pues bien, esa parte del corazón que los esposos se entregan y que es un amor exclusivo, una parte indivisible del corazón, es la que el célibe entrega al Señor. Y eso llena toda su vida. El camino del celibato tiene la capacidad de llenar toda una vida. Por supuesto que tendrá que cuidar ese amor, hacerlo crecer, como los esposos igual tienen que cuidar su amor. Y vendrán tentaciones, naturalmente. Por eso el amor de la persona célibe hacia Dios y hacia la Iglesia se tendrá que alimentar de una profunda vida espiritual, porque de lo contrario se enfriará, igual que se enfría el amor de unos esposos que no se hablan a menudo. Juan Pablo II lo explica con las siguientes palabras. En la virginidad y el celibato la castidad mantiene su significado original, a saber, el de una sexualidad humana vivida como auténtica manifestación y precioso servicio al amor de comunión y de donación interpersonal. Este significado subsiste plenamente en la virginidad, que realiza en la renuncia al matrimonio el significado esponsalicio del cuerpo mediante una comunión y una donación personal a Jesucristo y a su Iglesia, que prefiguran y anticipan la comunión y la donación perfectas, definitivas del más allá. En la virginidad el hombre está a la espera, incluso corporalmente, de las bodas escatológicas de Cristo con la Iglesia, dándose totalmente a la Iglesia con la esperanza de que Cristo se dé a ésta en la plena verdad de la vida eterna. Son palabras de la exhortación Pastores Dabo Vobis número 29. El celibato es una opción que no se entiende si no es desde la fe, ciertamente. Siempre se encuentran muchas dificultades para entender y aceptar el celibato, sobre todo hoy día, en un mundo donde toda la felicidad se mide por el sexo. Desde una perspectiva cristiana sabemos bien que el amor humano no sólo se reduce a la relación sexual, sino que comprende a toda la persona, sus sentimientos, sus afectos, su capacidad de sacrificarse por la persona amada. Si no hay en el amor humano esta capacidad de renuncia a sí mismo tantas veces por el bien de la persona amada, no estamos hablando de un verdadero amor humano. Pues bien, la virginidad y el celibato también se entienden así. No es sólo renunciar al uso de las facultades sexuales, sino que compromete a toda la persona, no sólo a su cuerpo, sino también y sobre todo su corazón, sus afectos. Todo ello se quiere orientar a Dios, respondiendo a una llamada personal de amor que Dios, el primero, dirige a la persona, a quien elige para seguirle de cerca, en la vida consagrada o en la vida sacerdotal. El celibato no es, pues, una minusvaloración del matrimonio, todo lo contrario. Es poner toda la capacidad que la persona tiene de amar y de donarse al servicio de Dios y de la Iglesia. El ministerio sagrado supone una configuración tan íntima con Cristo, cabeza de la Iglesia, que la misma Iglesia ya descubrió en los primeros siglos la conveniencia de que los ministros sagrados fueran célibes. Es cierto que el celibato es una disposición de la Iglesia católica romana para todos sus ministros y de las iglesias católicas orientales para los obispos. Pero en ningún caso es una cuestión disciplinar caprichosa o pasada de moda, sino que responde muy bien a lo que el ministerio sacerdotal exige, es decir, una dedicación plena a Dios. En este sentido, el celibato permite al sacerdote ser más libre, interior y exteriormente, para ejercer su ministerio. Y no es que no vaya a tener una esposa y una familia, las tiene. La esposa es la Iglesia, y también la Iglesia es su familia. Esto no es una forma bonita de hablar nada más, sino que es una verdad, que ha estado infinidad de veces mostrada y demostrada por la vida tan gozosa y tan fructífera de tantos santos sacerdotes y obispos, que han donado su vida a Dios y a los fieles de una manera incondicional, y ahí han encontrado precisamente su felicidad. Precisamente por ser su familia
no ninguna concreta sino todas, han sabido estar cerca de todos y ser para todos. De nuevo, en palabras de Juan Pablo II, conviene, no obstante, siempre que el celibato sea presentado y explicado en su plena riqueza bíblica, teológica y espiritual como precioso don dado por Dios a su Iglesia y como signo del reino que no es de este mundo, signo también del amor de Dios a este mundo y del amor indiviso del sacerdote a Dios y al pueblo de Dios, de modo que el celibato sea visto como enriquecimiento positivo del sacerdocio. Pastores Davo-Bovis, número 29 de nuevo. El celibato no es una renuncia al amor humano, sino una vocación a vivirlo de otra manera, diversa, pero hermosamente complementaria a la vocación matrimonial. La persona célibe está especialmente llamada a recoger en su corazón el amor de Dios para después amar con ese amor infinito de Dios a todos sin distinción. Esa será su vocación, y por ello es sumamente conveniente que su corazón sea sólo para Dios. Prueba de que el celibato y el matrimonio son dos vocaciones al amor es que hay una complementariedad admirable en el seno de la Iglesia entre vida célibe y vida matrimonial. Son ambos dos modos de mostrar la fidelidad al plan de Dios y al compromiso de amor con el prójimo. Modos diversos pero complementarios. Por eso son dos sacramentos, el orden y el matrimonio, al servicio de la comunión y de la misión en la Iglesia. Si al amor entre los esposos se le puede llamar en lenguaje cristiano caridad conyugal, al amor célibe que viven los ministros sagrados se le llama en verdad caridad pastoral, como participación singular en la paternidad de Dios y en la fecundidad de la Iglesia, como testimonio ante el mundo del reino de Dios que se ha de consumar en la gloria futura. Debemos hacer de nuevo una pausa antes de continuar nuestro comentario de hoy. Porque no soy nada, me llena tu todo, porque yo no puedo. Se notan tus logros, es en mi pobreza que luce tu fuerza, en mi pequeñez tu grandeza. Escóndeme, Jesús, quiero ser tu sombra, mi Jesús, la que siempre te espera, otra flor en primavera. Me basta, Jesús, con saber que estás cerca, mi Jesús, con sentirme tuya y esperaré confiada, y así me sostengas. Acércate, Jesús, cuando me veas más débil, mi Jesús, cuando veas que hay algo que me arriesga a perderte, me basta, Jesús, si eso tú me prometes, mi Jesús, puedo esperar confiada en el día en que por fin podré verte. Retomamos nuestro comentario de hoy a las preguntas del compendio sobre el sacramento del orden sacerdotal. Es el turno de la pregunta que nos resume los efectos de este sacramento, la número 335.
¿Qué efectos produce el sacramento del orden? El sacramento del orden otorga una efusión especial del Espíritu Santo que configura con Cristo al ordenado en su triple función de sacerdote, profeta y rey, según los respectivos grados del sacramento. La ordenación confiere un carácter espiritual indeleble, por eso no puede repetirse ni conferirse por un tiempo determinado. Ya hemos hablado en las preguntas anteriores de los efectos del sacramento en cada uno de estos 3 grados, obispos, presbíteros y diáconos. Esta pregunta de ahora, que se refiere a estos 3 grados, nos muestra los efectos comunes que recibe la persona con este sacramento, y nos servirá en cierto modo como repaso a lo que hemos aprendido ya en programas anteriores. El primer y principal efecto del sacramento del orden es que el Espíritu Santo se derrama sobre el ordenado, de modo que éste queda configurado con Cristo en su triple oficio de sacerdote, profeta y rey. Esta configuración con Cristo quiere decir que actuará en nombre de Cristo, cabeza de la Iglesia. Este don del Espíritu Santo será, para el obispo, ante todo, una gracia de fortaleza para guiar y defender con fuerza y prudencia a su Iglesia, como padre y pastor, con amor gratuito para todos y con predilección por los más pobres, los enfermos y los necesitados. Esta gracia le impulsa a anunciar el Evangelio a todos, a ser el modelo de su rebaño, a precederlo en el camino de la santificación, identificándose en la Eucaristía con Cristo, sacerdote y víctima, sin miedo para dar la vida por sus ovejas. He leído ahora textualmente del Catecismo Mayor en el número 1586. El don del Espíritu Santo será igualmente para el presbítero una capacitación para predicar la palabra de Dios con eficacia, con unción, y el poder de orden, es decir, el poder celebrar los sacramentos de la Eucaristía y del perdón de los pecados, que son los poderes estrictamente sacerdotales que le son dados al presbítero, son para que los administre y santifique con ellos a la porción del pueblo de Dios a él encomendada. El Espíritu Santo también capacita al presbítero para poder guiar y servir eficazmente a los fieles. Al don de Dios debe corresponder, lógicamente, la libertad del hombre, en este caso del ministro ordenado, que hará crecer esta gracia sacramental con la santidad de vida, es decir, con una vida movida por la caridad, por la entrega generosa a Dios y al prójimo. Y el diácono, por su parte, será fortalecido también con la gracia del sacramento, y en comunión con el obispo y sus presbíteros estará así al servicio del pueblo de Dios en el ministerio de la liturgia, de la palabra y de la caridad. Son palabras de Lumen Gentium 29. Finalmente, la pregunta 335 del compendio nos ha recordado también que este don del Espíritu Santo marca al ordenado con un sello indeleble, imborrable, que será diácono, presbítero u obispo para siempre. Por eso el orden sacerdotal en cada grado sólo se recibe una vez, como el bautismo y la confirmación, porque son sacramentos los 3 que imprimen el carácter sacramental que se dice, esto es, que dejan este sello imborrable del Espíritu. Escuchemos ahora la pregunta 336. ¿Con qué autoridad se ejerce el sacerdocio ministerial? Los sacerdotes ordenados en el ejercicio del ministerio sagrado no hablan ni actúan por su propia autoridad, ni tampoco por mandato o delegación de la comunidad, sino en la persona de Cristo, cabeza, y en nombre de la Iglesia. Por tanto, el sacerdocio ministerial se diferencia esencialmente, y no solo en grado, del sacerdocio común de los fieles, al servicio del cual lo instituyó Cristo. Es muy importante que volvamos a recordar esto en la última pregunta del compendio sobre el sacramento del orden, que el ordenado, obispo, presbítero o diácono, recibe un ministerio sagrado.
Son fundamentales las dos palabras, ministerio y sagrado. Ministerio quiere decir servicio, que lo que recibe el que es ordenado no es algo para quedárselo él, o para cogerlo, cortarlo, medirlo, alargarlo o empequeñecerlo a su medida, o con sus criterios personales u opiniones. Lo que recibe es el Evangelio, son los sacramentos, recibe unos talentos que debe administrar, no poseer sin más. Administrar, que esta es la acción que corresponde a la palabra ministro. El ministro administra, no da lo suyo, da lo que ha recibido. Y lo que ha recibido es algo sagrado. Ha recibido un ministerio sagrado. Sagrado quiere decir de Dios, de lo alto. No ha recibido una cosa humana que se pueda manejar a capricho, sino algo sagrado, que debe ser tratado con la máxima responsabilidad y gravedad. Sabiendo que un día daremos cuentas al Señor de lo que hemos recibido, de cómo hemos tratado lo sagrado y de cómo lo hemos administrado. Si no llega a los fieles, o llega en mínima cantidad o adulterado, lo que el Señor pone en manos de los ministros sagrados para que llegue a los fieles y los santifique, los fieles no obtendrán la gracia que Dios quiere darles, y los ministros tendrán que responder ante Dios por ello. Los ministros sagrados tienen, pues, esa grave responsabilidad de servir fielmente, porque lo hacen en persona de Cristo cabeza y en nombre de la Iglesia, nunca en nombre propio o para el propio interés. Finalmente, la respuesta del compendio nos recordaba lo que también hemos dicho ya más veces, en diversas ocasiones, que el sacerdocio ministerial es diverso del sacerdocio común o bautismal de todos los fieles. No es sólo una diferencia de grado, sino esencial, aunque provengan ambos, el sacerdocio común de todos los fieles y el de los obispos y sacerdotes, el sacerdocio ministerial, provengan del único sacerdote que es Cristo, y estén orientados ambos a una misma misión que es la salvación de la humanidad. Es siempre necesario recordar la unidad entre el sacerdocio común y el sacerdocio ordenado, pero es también fundamental no olvidar su diferencia para comprender bien el misterio de la Iglesia, establecido así por el mismo Cristo. Los obispos y con ellos los presbíteros representan a Cristo cabeza de la Iglesia, y esto va más allá de la incorporación bautismal a Cristo. Por eso el sacerdocio ministerial se recibe por medio de otro sacramento diverso del bautismo. Pero, sintiéndolo mucho porque son muchas cosas las que se podrían seguir comentando, tenemos que ir concluyendo nuestro comentario de hoy, y con él las preguntas referidas al sacramento del orden. Recordamos que este espacio es un comentario al compendio, y el compendio es un resumen, una síntesis, que lo ideal es que del compendio uno vaya después al catecismo mayor, constantemente, y de ahí a los diversos documentos del magisterio, al concilio, etc., para tener una buena formación cristiana, que le haga vivir mejor la caridad cristiana alimentada por la palabra de Dios y por los sacramentos. Concluimos con la lectura de un texto de San Gregorio Nacianceno que recoge el Catecismo de la Iglesia Católica, el Catecismo Mayor, en el número 1589. Resume muy bien la grandeza del oficio sacerdotal, que se tiene que corresponder a la vez con una continua conversión por parte de quien lo recibe, el ministro ordenado. Hemos comenzado hoy con la anécdota de un joven seminarista, y estas de ahora son las palabras de San Gregorio Nacianceno cuando era un joven sacerdote. Es preciso comenzar por purificarse antes de purificar a los otros. Es preciso ser instruido para poder instruir. Es preciso ser luz para iluminar, acercarse a Dios para acercarle a los demás, ser santificado para santificar,
conducir de la mano y aconsejar con inteligencia. Sé de quién somos ministros, dónde nos encontramos y a dónde nos dirigimos. Conozco la altura de Dios y la flaqueza del hombre, pero también su fuerza. Por tanto, ¿quién es el sacerdote? Es el defensor de la verdad, se sitúa junto a los ángeles, glorifica con los arcángeles. Hace subir sobre el altar de lo alto las víctimas de los sacrificios. Comparte el sacerdocio de Cristo, restaura la criatura. Restablece en ella la imagen de Dios. La recrea para el mundo de lo alto. Y para decir lo más grande que hay en él, es divinizado y diviniza. Finaliza En torno al Catecismo. Como resumen y complemento de lo que el padre Luis Fernando de Prada ha estado explicando sobre el sacerdocio en su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de unos programas en que los padres Mario Ortega y Roberto Visier expusieron cómo trata ese mismo tema el compendio del Catecismo.